Hola, hola, gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes la primera carta de Corintios capítulo 5. Necesito advertirles que este capítulo está categorizado PG-13, así que si tienen niños a su alrededor, escuche cuando no estén cerca. Te daré un segundo para que los mandes a otro lugar. Bueno, vamos a empezar. La iglesia de Corintios sin duda era una iglesia problemática en la cual Pablo tenía que tratar. Él amaba a la iglesia, pero tenía bastantes problemas. Aquí en el capítulo 5, Pablo está en shock por un asunto de la iglesia. Este asunto se trataba de inmoralidad sexual, algo que para los creyentes de Corintio no era un problema. Más bien se pareciera que se sentían orgullosos de ser tan incluyentes y aceptantes de esto. El primer y segundo versículo dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. La cultura griega era muy permisible en los asuntos sexuales, pero incluso ellos miraban mal ese tipo de cosas. Fue una etapa triste para la iglesia, ya que la cultura y las leyes griegas indicaban que esto era completamente malvado, pero la iglesia lo aceptaba. Pablo les dice que deberían estar de luto y sacar de la congregación al hombre que estaba participando en ese pecado. Y Pablo estaba enojado y preocupado por la actitud de los corintios que en vez de tristeza sentían orgullo y presumían de lo aceptantes que eran. La respuesta de Pablo continúa en los versículos del 3 al 5. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviese ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Excomunicación es una palabra grande y que causa temor. Más aún, el significado queriendo decir que tenían que sacarlo del cuerpo y puede parecer una respuesta algo dura. Tal vez estés pensando en que tal vez la iglesia debería dejarlo ahí, ya que es posible que escuche algún mensaje que lo convenza de alejarse de su pecado. ¿Cómo es posible que sea amor el sacar a alguien de la iglesia? Tal vez estés pensando que acaso no la iglesia es un lugar para que los pecadores se sientan aceptados. ¿Esto acaso suena como algo que haría Jesús? Todas estas son buenas preguntas, y Pablo toma el resto del capítulo para contestar. Primero, trata con la meta de su juicio. En el versículo 5 dice que la meta de esta destrucción de su carne, no del cuerpo. Ahora, la carne en este versículo se refiere a los deseos pecaminosos con los que todos luchamos.
El Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que debemos abandonar nuestros deseos de la carne, pero este hombre estaba rehusándose a hacerlo y la iglesia estaba siendo llamada a dar a ese hombre a su pecado para que pudiera ver los resultados de ese pecado. En ese mismo versículo da una segunda meta y esta es que su espíritu sea salvo. La meta final es la salvación. Este hombre estaba perdido, pero Pablo no lo llama una causa perdida. La disciplina de la iglesia no debe ser para los creyentes moralistas que solo están buscando formas de atrapar a los pecadores, pero a un grupo de creyentes con el corazón quebrantado y que han sido perdonados, que buscan restaurar a un hermano perdido. Pero te preguntarás, ¿por qué es importante de sacar a ese hombre de la iglesia? Los versículos 6 y 7 dicen: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Creador pascual, ha sido sacrificado por nosotros. La levadura es frecuentemente usada como símbolo del pecado en las Escrituras, y es un símbolo que queda perfectamente para ilustrar la definición del pecado. ¿Alguna vez han hecho pan de masa madre? Este es el pan que haces con un poco de la masa de ayer y lo revuelves con un poco de harina y agua y un poco de levadura. Y esta levadura se esparce rápidamente a la nueva masa. Esta es la forma antigua en la que los judíos y griegos hacían el pan. Así es como el pan de la masa madre ilustra la verdad bíblica de un poco de pecado que puede corromper a toda la iglesia. Se mete calladamente, pero pronto infiltra todo. Cada año, cuando se acercaba el tiempo de Pascua, los judíos buscaban todos los pedazos de pan, de masa o incluso migajas de pan en su casa. Barrían todo, incluso la parte de afuera de su casa, para asegurarse de sacar toda la levadura que pudiera infiltrarse en la nueva masa pura que necesitaban para celebrar la fiesta. De la misma manera, la iglesia debe sacar de entre sí los pecadores que no se arrepienten de sus prácticas pecaminosas. La práctica de disciplina no está diseñada para infligir maldad en la persona que se pide salir de la iglesia. No es como poner una señal en la persona que anuncia los pecados de la persona, más bien es para quitarle la cobertura espiritual que la persona tiene y está llamando la atención de su pecado para que la persona sienta la carga de no tener compañerismo y llegue al arrepentimiento. Ahora tenemos algunas personas que son disciplinados para que puedan ser restaurados y sienten que algo les falta y lo único que quieren hacer es irse a otra iglesia para hablar mal de la congregación que estaba tratando de enfrentar al pecado. Pablo termina el capítulo con esto, los versículos del 8 al 12. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad.
Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Muchos cristianos creen que la iglesia debería separarse del mundo pecador, pero eso es contrario al Evangelio mismo. Pablo escribe que no debemos alejarnos de los pecadores, pero sí de su comportamiento pecaminoso. Si nos escondemos en las iglesias y nunca alcanzamos a los perdidos, nosotros perdemos nuestro camino. Muchas veces pensamos que el seguir a la santidad quiere decir sacar a las personas de nuestra vida que no son como nosotros. Escucha, no esperes que los pecadores sean santos. Después de todo, son pecadores que mienten, roban, hacen trampa. Pero ese es exactamente el comportamiento que tienen los pecadores. En cambio, debemos esperar mejor comportamiento de los cristianos que continúan en su pecado. Esos son los que Pablo se refiere en el versículo 12. No es nuestro deber juzgar a aquellos de afuera de la iglesia. Dios los juzgará a ellos y sacará a toda persona malvada de entre ustedes. Pero si aún no crees que sería algo que Jesús quiere que saquemos a las personas de la iglesia, de la congregación o del cuerpo de Cristo y la novia de Cristo, te pongo este otro ejemplo. Si alguien que amas es diagnosticado con cáncer, ¿estarías de acuerdo de tratar ese cáncer agresivamente? Que debe ser cortado y extirpado rápidamente antes de que mate a la persona. Los cristianos pensaban que era de mente abierta al tener las puertas abiertas, pero no deberíamos ser de una mente abierta cuando se trata del cáncer o del pecado, ya que ambos se pueden esparcir rápidamente en el cuerpo si no es tratado. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este capítulo sea de bendición para ti. Por favor, comenta, comparte y dale me gusta. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.